Saludos a todos, bienvenidos nuevamente al programa Celedúcate. Este programa es, vamos a decir, el ente formal de comunicación del Centro Educativo Latinoamericano. A través de este espacio comunicamos un poco todo lo que estamos haciendo dentro del Centro Educativo Latinoamericano y bueno, siempre contando con el aval y el patrocinio de la Florida Global University. Justamente desde los estudios de Edu Digital Media en la Florida Global University estamos transmitiendo el día de hoy. Y la gente va a decir, bueno, tenemos como una invitada repetida. Pues sí. Hoy invitamos nuevamente a la doctora Granito. La doctora Granito es una aliada del Centro Educativo Latinoamericano, una de nuestras instructoras, de nuestras tutoras, porque la doctora tiene un programa ejecutivo en el área de alimentación, en este caso ciencia y práctica de una alimentación personalizada, y es un programa que ha avanzado de manera muy positiva y comenzamos una nueva corte de alumnos y yo le pedí a la doctora que pues nuevamente estuviera con nosotros porque siento que debemos un poco explicar todo lo que se trabaja a través de este espacio, de este programa, de este curso, y además también dar a conocer lo que se puede alcanzar estudiando de forma online esta área que digamos no todo el mundo lo visualiza desde el mundo online, que es la alimentación y el tema de vamos a llamarlo el mundo de la salud, por decirlo así. Sin más que hablar, porque entonces quedo aquí yo echando todo el cuento y no tiene sentido. Para eso están las dos invitadas, la doctora Granito, que es nuestra tutora, y tenemos el día de hoy también invitada a una egresada del programa ejecutivo de alimentación, de ciencia y práctica de una alimentación personalizada, la doctora Licetti, que nos acompaña el día de hoy, que le agradecemos muchísimo que haya dado, nos dé parte de su tiempo para conversar y hablar de su experiencia. Entonces, sin más que decir de mi parte, le quiero pedir a la doctora Granito que nos cuente un poco de qué va el programa, un poco cómo está distribuido, que en líneas generales que van a estudiar los alumnos que están estudiando, porque tenemos un grupo activo, y que van a estudiar los alumnos que se inscriban, que hay una cosa importante. A partir de ahora, ya desde este mes que está en curso, febrero, se pueden inscribir en cualquier momento y comenzar en cualquier momento. Antes lo manejamos por cortes, ahora no. Pues cada semana, el día que se inscriban, pueden comenzar a participar en sus clases y van a tener conversaciones directas con la doctora Granito en la medida que vayan avanzando y vayan viendo sus clases. Ella también va a estar dando sus clases presenciales virtuales, ¿okay? Que es importante también que lo comente. Ahora sí. Le cedo el micrófono a la doctora Granito. Bienvenida. Muchísimas gracias. También agradecerle a Licetti por haber tomado parte de su tiempo para estar acá compartiendo su experiencia como alumna, ¿no? Que es fundamental también. Sí. Bueno, pues tal como decíamos en la primera reunión que tuvimos, este es un programa que está integrado por 6 módulos que van de lo sencillo a de lo general a lo particular. Está indicado, se sugiere a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es que el tema de la alimentación hoy en día es un tema que está de boca en boca, por decirlo de una manera, digamos, directa y tal cual está ocurriendo. Entonces es necesario que las personas que no son del área, que no han tenido pues la oportunidad de tener algún tipo de formación relacionada, se documenten, porque como yo bien les digo siempre, sobre todo en el primer módulo, la alimentación es un proceso que debe ser responsable. Yo hoy en día recibo tanta información como consumidor que necesariamente tengo que buscar yo
cuál es el significado de palabras que leo, etcétera, etcétera, para protegerme de la avalancha de información que me llega y tomar la mejor decisión posible. Entonces, en efecto, este es un programa que va de lo muy general, es decir, comenzamos definiendo términos como alimentación, nutrición, alimentos, etcétera, etcétera. Y lo hacemos de una manera, creo yo, accesible a cualquier persona. No tienes que tener formación de ningún tipo. Simplemente, como es un programa completamente online, tienes que obviamente tener acceso a internet, un computador disponible, y el tiempo lo gerencias tú, porque al ser también online, en cualquier momento, digamos, la persona llega de trabajar a X hora, cuando ya considera conveniente, se conecta y allí tiene todas las clases que están tipo video. Yo creo que eso también es bien importante resaltarlo, porque en muchos programas online se consigue información impresa, pero no estás viendo la cara de quien originó esa información. Yo quise que eso aquí fuese diferente, y más aún, un plus que de verdad siento, y cada día que pasa y que lo hago, pues me convenzo más, son las clases interactivas que tenemos. Tenemos una clase interactiva semanal, y que dicho sea de paso, ayer en las historias de Instagram colocaba, son de 1 hora, pero siempre nos pasamos, siempre estamos 70, 80 minutos, en fin, porque es que es sabroso, o sea, la discusión que se da allí, esa clase interactiva, aprovecho de qué se habla allí. Obviamente hay un módulo de referencia, pero se tratan asuntos o tópicos que no están en el material. Perfecto. Pero sí están en nuestro día a día. Por ejemplo, se me ocurre, en el módulo 3, el de digestión, se habla de intestino permeable, que, oye, intestino permeable, eso es importante, y no puedo comer esto porque aumento la permeabilidad y eso es malo. El común de las personas, pues, no está familiarizado, pero sí escucha intestino permeable. Bueno, ¿eso qué significa? Y, por ejemplo, en la clase de ayer, porque con este grupo estamos manejando las clases también los jueves, hablábamos de la alimentación vegana. Que ahorita hay una tendencia muy importante y muy respetable en ese aspecto. Entonces, hay características de los alimentos que definitivamente varían, claro, si son de origen animal o de origen vegetal. Y dentro de lo que es la euforia, porque el lado malo de todo esto es que cuando algo se vuelve una moda, entonces cualquier cosa se puede decir, y con ese cualquier cosa puedes inclusive dañar la salud de alguien. Entonces, en lo que a alimentación vegana se refiere, ayer tuvimos una interesantísima discusión sobre cómo combinar los alimentos, en qué momento combinarlos, tienen que ir juntos. Me estoy refiriendo específicamente a los cereales y las legumbres o leguminosas. Hay que comerlas al mismo tiempo, hay que comerlas una en la mañana o una en la noche, como dicen por allí. Es que se dicen muchas cosas. Entonces, este programa está orientado básicamente a dar las bases para que tú te formes, aprendas a tomar la mejor decisión. Perfecto. ¿Cómo lo estructuramos? Como ya dije, fuimos de lo sencillo a lo más complicado. Comenzamos con los términos básicos, que ya los mencioné. Luego, que ya sabes qué es alimentarte, bueno, hay que saber qué pasa cuando comes ese alimento. Entonces, en el módulo 3 hablamos del proceso digestivo. Perfecto. Que implica también la absorción de nutrientes. En el módulo 4 vamos con un aspecto que, en principio, cuando empiezan a escuchar la clase, la clase que está grabada, yo supongo que eso genera angustia, porque es como es más profundo, por decirlo de alguna manera, porque hablamos de los sistemas energéticos. Okay. Pero si tú pretendes diseñar para ti o para otra persona una alimentación personalizada, tienes que tener claro de qué manera entra, o sea, los alimentos entran y se transforman en energía, qué tipos de sistemas energéticos hay, y a su vez cómo gastas tú esa energía. Okay. Porque hay diferentes formas por las cuales pierdes energía, y llegar a la conclusión tú misma que la única forma que hay de bajar de peso es generando un déficit calórico.
seas keto, seas paleo, seas vegano, seas lo que seas, tienes que generar ese déficit calórico para que puedas perder grasa corporal. Bien, una vez que salimos del módulo 4, entonces ya entramos como en la parte más práctica, porque vamos a aprender a lo que es el cálculo, que lo decían en la clase de ayer, en la clase interactiva. Las constantes que se incluyen en las fórmulas debemos tomarlas como elementos referenciales. Okay. Porque realmente cada persona es un mundo. Entonces el peso ideal, por ejemplo, que le puedan asignar al doctor Cabrera o a Licetti o a mí, en mi caso está muy lejos de lo que yo quiero ver en el espejo, y eso es lo importante, que tú te sientas bien contigo mismo. Entonces, una vez que aprendemos a calcular, y bueno, ya yo sé cuál es un peso aproximado que debe ser ideal, ya sé cuál es el requerimiento calórico que necesito para llegar a ese peso, ahora ¿qué? Vamos a explorar qué se está hablando, qué se está haciendo en lo que a dieta se refiere, y ya con esa información en el módulo final aprendemos a diseñar menús desde el punto de vista numérico, pero sobre todo desde el punto de vista cualitativo, porque el menú tiene que responder a los gustos y preferencias del consumidor. Entonces eso es básicamente la estructura. Perfecto. Sí quiero aprovechar, porque como ven la cosa me emociona, porque es que me emociona mucho. O sea, las clases interactivas de verdad creo que son muy muy buenas, sí. Porque los participantes, además cada grupo es tan diferente y los aportes son en consecuencia, son consecuencia inclusive de la formación de los participantes. Entonces es muy rico y las clases quedan grabadas. Eso es otra cosa que es importante, porque a veces coincidir todos en un solo horario es muy difícil, pero si esa clase queda grabada, luego tú cuando tengas tiempo vas y la ves con calma, y siempre tendrás la oportunidad en la siguiente clase de cualquier duda, porque no hay mucha flexibilidad. Eso es una conversa sabrosa, como podríamos decir. Está bien. Pues yo creo que ha dado una visión general bien detallada, a pesar del poco tiempo, digamos, que uno dispone para comunicar, de lo que es el programa, del alcance del programa, digamos, de su contenido, y ciertamente se ve que se emociona. Sí. Se ve que le gusta, y eso también ese feedback lo he tenido de los alumnos. Incluso, bueno, acá tenemos a la doctora Licetti, y allá a la productora del programa, que también es alumna, es alumna actual de la corte actual. La doctora Licetti es de la corte anterior. Hemos tenido un feedback, digamos, bien interesante al respecto, y me gustaría ahora conversar con la doctora Licetti un poco en base a su experiencia, porque siempre para nosotros desde el Centro Educativo Latinoamericano, ese termina siendo un freno, ¿no? El que las personas de alguna manera le tienen miedo al mundo digital, al estudio a través de las plataformas digitales. Y nosotros desde el Centro Educativo Latinoamericano, al igual que lo estructuramos con el programa de la doctora, buscamos hacer que esa experiencia más bien sea lo menos distinta al mundo tradicional, más bien aprovechar los beneficios del mundo virtual y aprovechar los beneficios probados del mundo presencial y tratar de unirlos, ¿no? Y tener como lo mejor de los dos mundos. Es un poco lo que tratamos, pero la que nos puede contar con detalle de esto es la doctora Licetti. Doctora, cuéntenos cuál fue su experiencia estudiando el programa de la doctora, donde la doctora es la tutora, la coordinadora, digamos, del programa. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia fue muy agradable. Yo había hecho algunas cosas en cursos a través de la internet, y siempre había como una barrera entre lo que está el profesor indicando y lo que el alumno espera. Aquí la interactividad es máxima. Oír la primera clase, por ejemplo, oír la clase y luego entrar en discusión sobre lo que uno tomó o no tomó de esa clase, sobre lo que integró o no integró en su conocimimiento, es sumamente importante. Como bien decía la profesora Marisela, lleva todo un enlace entre el estudiante y el profesor.
que permite que puedas preguntar, repreguntar, decir, bueno, pero no entiendo cómo usted explica tal cosa. Y eso facilita muchísimo el aprendizaje. Y adicionalmente, cuando uno vuelve atrás, oye la clase de nuevo, refresca los conocimientos, siempre hay algo que uno consigue que puede volver a preguntar, ya no sea en la primera clase, sino a consecuencia de la primera, sino en la segunda. Y se va integrando de una manera mucho más amplia, mucho más eficiente el conocimiento. En realidad no puedo decir que tuviera temor con el proceso digital de la enseñanza, pero aprendí muchísimo, y eso que yo trabajo un poco en esa área, solo que yo estoy más en salud pública. Okay. Y fue muy importante porque la integración del conocimiento se va dando. Las pruebas finales te apuntan a cuáles son los aspectos más importantes de la clase que revisaste, de la clase que se revisó, y por supuesto lo que hace es fundamentar mucho más el conocimiento. Claro. En el último módulo, que es uno de los módulos más, diría yo, estresante, es integrar un menú. Y resulta que vas adquiriendo en el camino de ese aprendizaje las herramientas para poder hacerlo. Y luego entramos en un sistema computarizado en el cual vamos a escoger cuáles son los alimentos para planificar ese primer menú sobre el cual estuvimos estudiando 6 clases. Wow. Y realmente es sumamente interesante, es muy integrativo. Y yo pienso que el aprendizaje fue excelente. La profesora Maricela pone, así como se apasiona ahorita, se apasiona cuando da las clases, y lo que ella decía de que la clase que se supone, la interactiva, que se supone que dura 60 minutos, son 80, 90, y a veces dicen, nos van a cortar por el tiempo, pero nosotros siempre, la que participamos en el grupo, este primer grupo creo, sí. Que de paso éramos todas mujeres, el interés era masivo, porque perfecto. Tal como dice ella, el enfoque de qué puedo hacer por mí misma, esa responsabilidad, esa conciencia que vamos adquiriendo en el proceso es muy importante, porque al final sabes cuál es la fuente básica y la fuente realmente científica de lo que es la alimentación, de lo que es la nutrición, y no como ve mucho uno en las redes, que cualquiera que se ha leído un capítulo de algún libro dice esto es lo que hay que hacer. En cambio aquí integras el conocimiento en lo que es alimentación, integras el conocimiento en lo que es nutrición, y puedes ayudar a cualquiera que necesite tu soporte. Excelente, es que ahí algo de eso estuvimos conversando hace algunas semanas, justamente por el nombre del programa, y al final lo dejamos igual, pues pensábamos que era largo, pero termina siendo, y me apoyo en las palabras de usted, el valor diferencial de este programa es que maneja las dos áreas. La ciencia, lo que está detrás, probado científicamente, pero también cómo eso lo llevas pues a la práctica, cómo pues combinas las dos cosas, y después decidimos que lo íbamos a dejar, así, porque más bien ahí es donde tenemos que como explicar los beneficios, digamos, de este estudio. Lo otro que rescato de lo que comenta es que de lo que usted comenta y de otros alumnos con los que he conversado, es que, y lo dijo la doctora también, que al final, dependiendo de donde tú estés y desde donde lo estés viendo, igual le sacas provecho. Claro. Sea desde el área, por ejemplo, en el caso de usted que está en la misma área, y además usted es doctora, o sea, tiene una visión de utilidad distinta, por ejemplo, a la que tiene nuestra productora, que es comunicadora social y que lo está, digamos, estudiando desde una perspectiva más personal, que queríamos, digamos, también estimularlo, y en parte le agradezco públicamente a María Carolina González, que además publica las cosas, publica las fotos de las clases, que yo le iba a echar broma porque digo, estas clases son privadas porque se ven ellos, pero como saben que lo van a postear,
Todos están arregladitos. Todos salen, nadie está en pijama viendo su clase. En el primer grupo, sí. En el primer grupo había una que incluso estaba así desde la cama e interactuaba, pero igual, pienso que el hecho de participar y participar activamente y en red, es correcto. Te permite hacerlo a tu momento, a tu actividad, sin que cortes con otras cosas que tienes que completar, que tienes que cumplir. Entonces, a mí me pareció excelente. En este caso, y perfecto que lo comente, porque yo tenía también ganas de conversar de eso. En este caso, cuando usted lo cursó, duró 6 semanas, si no me equivoco. O sea, al final es un programa súper completo, con mucha teoría, mucha práctica, pero que se realiza en un tiempo que es a tu disponibilidad. En tu disponibilidad y digamos, evidentemente concentrado en lograr tus objetivos, pero que en 6 semanas lo puedes terminar, porque esa es otra de las cosas que a las personas les preocupa, porque sobre todo porque les da miedo comenzarlo y después que se les complique la vida, pero yo creo que en este caso no aplica, porque como que se emocionan los profesores y los alumnos. Sí, señor. Entonces creo que todos están esperando su próxima clase, y por supuesto, y además me consta porque también vuelvo a traer a Mariaca a la conversa, se preocupa por entonces estar al día y tratar de ver los videos y de hacer las actividades para poder participar en esa clase interactiva, que es positivo. Vuelvo otra vez, les agradezco a las dos el que nos hayan acompañado pues el día de hoy, y quiero hacer una acotación adicional. De alguna manera esta visión de estudios diferencia al Centro Educativo Latinoamericano, en este caso el avalado por la FGU, de muchas de las plataformas de cursos, porque para el caso nuestro la prioridad es el aprendizaje. Nosotros tenemos que tener una garantía de que la persona aprenda, y esa garantía nos la da un tutor. Entonces el grueso de nuestros cursos tienen un profesor. Eso es algo que hace la diferencia. Un poco lo que yo contaba antes de tratar de traer también lo mejor de los dos mundos, del mundo real y del mundo virtual. Y hago el comentario porque también es una característica de nuestra plataforma. Siempre va a haber un tutor o un profesor acompañando al alumno en el desarrollo de sus clases. No siempre hay clases interactivas como las que tiene la doctora, pero sí hay un tutor, sí hay un chat, sí hay una persona que me va a responder si yo tengo dudas sobre lo que estoy estudiando. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos listos? ¿Estamos bien? Ok, entonces nos da tiempo de cerrar, pues. Gracias, Mariaca. Cierro agradeciendo su participación, y además, bueno, lo emocionado del discurso, porque además es muy honesto. Sí. Agradezco a ambas porque eso es muy importante, y lo que les pediría, bueno, que den un mensajito, digamos, de cierre a todos los que nos estén escuchando sobre el programa y sobre lo que un poco la experiencia que tuvieron y que están teniendo en el caso de la doctora con la plataforma. Bueno, yo ratificar como siempre hago, yo creo que la gente tiene la responsabilidad de aprender, porque esa es la única manera de tomar la decisión por lo menos más acertada a lo que tú quieres y sabes. Entonces apuesto mucho por eso. Creo que no hay edad para aprender. Bueno, de hecho, nosotras somos ejemplo de eso, ¿ok? No hay barreras porque puedes aprender en cualquier momento. Y cuando nos enfrentamos a un tema como es el de la alimentación y la salud, en la actualidad, oye, de verdad es... En fin, de manera emocionada pero enfática, yo sí creo que es necesario, porque se dicen muchas cosas, además se ataca de una manera inclusive a veces muy agresiva, nos atacamos unos a otros. ¿Y por qué? Aquí hay espacio para todas las tendencias, para todas las creencias, pero siempre partiendo de una base de conocimiento, ¿ok? Entonces yo sí apuesto, hay que formarse y hay que hacerlo además, y se puede hacer de manera divertida, de manera interesante, pasándola bien. Eso yo creo que también es muy importante. Perfecto. Así que invitados todos. Buenísimo. Doctora Lizeth, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo considero que es sumamente importante. El ser humano malnutrido no funciona. Y esa malnutrición puede ser
tan grave como una desnutrición, como se ven en países que por razones distintas tienen problemas, pero también puedes estar malnutrido porque no consumes lo que debes consumir en los momentos adecuados. Y eso es sumamente importante. Si no estás bien nutrido, no funcionas. Y aprender de una manera fácil, práctica, útil, perfecto, interesante y a tu tiempo, a tu momento, creo que es fenomenal. Luego lo que hay después es utilizarlo. perfecto. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver el programa Celedúcate del Centro Educativo Latinoamericano. Nuevamente le agradezco a nuestras invitadas el que nos hayan acompañado el día de hoy, y bueno, los espero en las próximas oportunidades siempre para comentarle lo que el Centro Educativo Latinoamericano está trayendo, está trabajando, está desarrollando directamente o a través de todas sus alianzas con las distintas áreas del conocimiento. Muchísimas gracias a todas y los veo en una siguiente oportunidad.